Las declaraciones y acciones de Donald Trump en relación con la comunidad LGBT han sido variadas y a veces contradictorias a lo largo de su carrera política. Recientemente, en enero de 2025, el gobierno de Trump emitió una directiva que ordena a las agencias federales eliminar cargos y oficinas relacionados con programas de diversidad, equidad e inclusión, DI, en un plazo de 60 días. Estos programas tienen como objetivo promover oportunidades para grupos subrepresentados, incluida la comunidad LGBT. Trump y sus seguidores argumentan que los programas DEI resultan en discriminación injusta y socavan el mérito en contrataciones y promociones. Además, Trump firmó una orden ejecutiva que reconoce únicamente los géneros masculino y femenino, negando la existencia de identidades trans y no binarias. Esta medida eliminó referencias a la identidad de género en documentos oficiales y políticas federales, afectando áreas como la atención médica especializada y la protección laboral para personas trans. elpais.com. Por otro lado, durante su primer mandato, Trump tuvo interacciones que algunos interpretaron como apoyo a la comunidad LGBT. Por ejemplo, en 2021, acogió el evento Spirit of Lincoln Gala del grupo Log Cabin Republicans en Mar-a-Lago y afirmó: "Estamos luchando por la comunidad gay y estamos luchando arduamente". Sin embargo, estas acciones fueron acompañadas de políticas que muchos consideran perjudiciales para los derechos LGBT, como el intento de prohibir que las personas transgénero sirvieran en las Fuerzas Armadas. En resumen, las declaraciones y políticas de Donald Trump respecto a la comunidad LGBT han sido inconsistentes, con momentos de aparente apoyo que contrastan con acciones que restringen derechos y reconocimientos de esta comunidad. No hay ninguna parte específica de la Biblia que defienda directamente las acciones o políticas de Donald Trump respecto a la comunidad LGBT. Sin embargo, muchas de las posturas conservadoras que Trump y sus seguidores han adoptado pueden estar influenciadas por interpretaciones de ciertos pasajes bíblicos que promueven la visión tradicional del matrimonio y la sexualidad. A continuación, algunos de esos pasajes relevantes. 1. Matrimonio entre hombre y mujer. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este versículo se utiliza para argumentar que el diseño original de Dios para las relaciones humanas es el matrimonio heterosexual. Segunda prohibición de prácticas homosexuales. Levítico 18:22. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Es una abominación. Levítico 20:13. Si alguien se acuesta con un hombre como quien se acuesta con una mujer, ambos han cometido una abominación. Estos versículos son citados para justificar posturas que consideran las relaciones homosexuales como contrarias a la voluntad de Dios. Tercera, santidad y pureza. Primera carta a los Corintios 6:9-10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales pasivos, ni los activos, heredarán el reino de Dios. Romanos 1:26-27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Incluso sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres también dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Aunque estos textos se utilizan comúnmente para respaldar políticas conservadoras, como las promovidas por Trump, es importante tener en cuenta que las interpretaciones bíblicas varían ampliamente. Además, el mensaje central de la Biblia también enfatiza el amor, la misericordia y la gracia hacia todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. La aplicación de estas escrituras a políticas específicas puede reflejar más una interpretación cultural y política que un mandato directo de las escrituras.
En Génesis 2:24, el texto bíblico presenta un fundamento profundo sobre la relación entre hombre y mujer en el contexto del diseño original de Dios para la humanidad. Este versículo, que establece que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, encapsula el propósito divino para las relaciones humanas, especialmente en el ámbito del matrimonio. Es una afirmación que va más allá de lo literal y apunta a una verdad espiritual y existencial. La frase, dejará el hombre a su padre y a su madre, no solo se refiere a un acto físico de separación, sino a un cambio significativo en las prioridades y los lazos afectivos. En el contexto de la cultura bíblica, la familia extendida era el núcleo social principal, y este dejar implicaba un paso decisivo hacia la independencia emocional y social. Este acto simboliza la creación de una nueva unidad familiar, un vínculo que trasciende el parentesco anterior y se centra en la relación exclusiva entre dos personas. Cuando el texto dice, se unirá a su mujer, se refiere a una relación que no solo es física, sino también espiritual y emocional. La palabra hebrea utilizada para unir transmite la idea de un apego firme y duradero, una conexión que no se rompe fácilmente. Esta unión no se limita a un contrato social o a una conveniencia temporal, sino que refleja un compromiso mutuo profundamente enraizado en la voluntad de Dios para la humanidad. Es una unión que simboliza fidelidad, compañerismo y apoyo mutuo. El concepto de serán una sola carne es quizás el más poderoso de este versículo. Esta expresión no se limita al ámbito físico de la unión sexual, aunque lo incluye, sino que representa una integración total de dos vidas en una sola. Es una imagen de unidad completa, en la que las diferencias individuales se convierten en una fortaleza compartida y las debilidades se complementan mutuamente. Esta unión refleja el diseño de Dios, en el que hombre y mujer no solo se complementan en sus diferencias, sino que también trabajan juntos para cumplir con los propósitos divinos. El versículo también tiene implicaciones teológicas profundas. Representa no solo el diseño del matrimonio como institución divina, sino también una imagen del tipo de relación que Dios desea tener con su pueblo. La unión de hombre y mujer se convierte en un reflejo de la unidad que existe entre Dios y su creación. En el Nuevo Testamento, esta idea se amplía, cuando Jesús y el apóstol Pablo utilizan este pasaje para ilustrar la relación entre Cristo y la Iglesia, mostrando que esta unión es un modelo de amor, sacrificio y compromiso. Génesis 2:24 es un versículo que no solo establece normas para las relaciones humanas, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, el compromiso y la unión en el diseño divino. Este texto sigue siendo un pilar fundamental en la teología cristiana, sirviendo como recordatorio de la intención original de Dios para la humanidad. Vivir en relaciones de amor y unidad que reflejen su gloria y su carácter. En Levítico 18:22, el texto bíblico dice, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Es una abominación. Este pasaje forma parte del código de santidad que aparece en el libro de Levítico, un conjunto de leyes entregadas al pueblo de Israel, con el propósito de guiar su conducta y mantenerlos separados de las prácticas de las naciones vecinas. Estas leyes cubrían una amplia gama de temas, desde la pureza ritual hasta la ética sexual, y reflejaban el deseo de Dios de que su pueblo viviera en santidad. La frase, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer, se interpreta como una prohibición específica de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Este mandato se presenta en el contexto de una lista más amplia de prácticas que eran consideradas inmorales o impuras, como el incesto, el adulterio y la bestialidad. Estas prohibiciones estaban diseñadas para distinguir al pueblo de Israel de las naciones paganas que los rodeaban, muchas de las cuales practicaban estas conductas como parte de sus rituales religiosos o costumbres culturales. La palabra abominación, utilizada en este pasaje, es una traducción del término hebreo toeva,
que se refiere a algo que es detestable o inaceptable desde el punto de vista de la ley moral de Dios. Este término no solo describe la desaprobación de ciertas acciones, sino que también subraya la necesidad de mantener la pureza en las relaciones humanas como reflejo de la santidad de Dios. Desde una perspectiva teológica, este versículo ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia. En el judaísmo y el cristianismo tradicionales, se ha considerado como una declaración clara contra las prácticas homosexuales. Sin embargo, algunos estudiosos y teólogos contemporáneos han argumentado que este pasaje debe entenderse dentro de su contexto histórico y cultural, y no necesariamente como una regla universal aplicable en todas las épocas y culturas. Además, es importante señalar que el Código de Santidad de Levítico incluía muchas otras leyes que ya no se aplican de la misma manera en la actualidad, como las relacionadas con los alimentos, la ropa o los rituales específicos. Esto ha llevado a debates sobre cómo interpretar y aplicar estas leyes en el contexto moderno, especialmente en lo que respecta a las relaciones y la sexualidad. A pesar de las diferentes interpretaciones, este versículo sigue siendo una de las bases utilizadas por las tradiciones religiosas conservadoras para definir sus posiciones sobre la moralidad sexual. Sin embargo, también plantea preguntas sobre cómo equilibrar la fidelidad a las Escrituras con el llamado al amor, la compasión y la inclusión que también son centrales en la enseñanza bíblica. Levítico 18:22 es un recordatorio de la importancia de considerar el contexto histórico y teológico al interpretar la Biblia, reconociendo que su mensaje debe entenderse tanto en su intención original como en su aplicación en la vida actual. Levítico 20:13 dice: Si alguien se acuesta con un hombre como quien se acuesta con una mujer, ambos han cometido una abominación, deben ser condenados a muerte, su sangre caerá sobre ellos. Este versículo, al igual que otros en el libro de Levítico, pertenece al contexto del Código de Santidad, que era un conjunto de reglas dadas al pueblo de Israel para guiar su vida moral, social y religiosa. Levítico 20:13 se considera una de las prohibiciones más claras y estrictas dentro de este código, y es utilizado con frecuencia en discusiones sobre la postura bíblica hacia la homosexualidad. Para entender su relevancia, es importante considerar tanto el contexto histórico y cultural en el que fue escrito como su interpretación en tiempos modernos. Levítico se ubica dentro de las leyes dadas a los israelitas después de su salida de Egipto, mientras se encontraban en el desierto, en camino hacia la tierra prometida. Estas leyes tenían un propósito central: establecer un sistema que separara al pueblo de Dios de las costumbres y prácticas de las naciones vecinas, muchas de las cuales incluían rituales religiosos que involucraban prácticas sexuales que eran vistas como inmorales según la ley de Dios. En el contexto de esa época, la sexualidad no solo era vista desde una perspectiva individual o privada, sino que tenía implicaciones profundamente comunitarias y religiosas. La pureza moral era fundamental para mantener la santidad del pueblo y su relación con Dios. El hecho de que Levítico 20:13 vincule la homosexualidad con la abominación subraya la gravedad de esta violación de las normas divinas. La ley, en su contexto original, era vista como un medio para preservar la identidad del pueblo de Israel y su distinción frente a otras naciones. La pena de muerte establecida en este versículo era una forma de afirmar la seriedad de la infracción y de disuadir la transgresión dentro de la comunidad. Interpretaciones de la palabra abominación. El término abominación en hebreo es to'eva, que implica algo que es considerado repugnante o detestable. Este término se utiliza en otros pasajes bíblicos para referirse a prácticas como la idolatría, la bestialidad, el sacrificio de niños y el adulterio, lo que sugiere que estas acciones eran consideradas gravemente impuras y destructivas, tanto para la relación con Dios como para la integridad de la sociedad. Sin embargo, el uso de la palabra abominación ha sido objeto de debate en la actualidad.
Para muchos intérpretes conservadores, esta es una condena clara de las relaciones homosexuales y se considera que aún tiene validez en la moral cristiana y judía actual. Para otros, la interpretación de Toeva debe entenderse dentro del contexto cultural de la época. Algunos estudiosos argumentan que las prohibiciones de Levítico se refieren a rituales homosexuales practicados en cultos paganos, donde estas prácticas eran parte de la idolatría, y no una condena a todas las relaciones homosexuales en general. Esta interpretación sugiere que Levítico no se refiere a la homosexualidad en un sentido moderno, sino a actos específicos ligados a la idolatría y la inmoralidad. El papel de la ley en el cristianismo. Cuando Jesús llegó al mundo, Él desafió muchas de las interpretaciones legales rígidas que prevalecían en su tiempo. Jesús enfatizó la importancia del amor y la misericordia sobre la estricta observancia de la ley. En Mateo 22, 37 a 40, Jesús resumió los mandamientos diciendo que el amor a Dios y al prójimo eran los principios fundamentales de toda la ley. En este contexto, algunos creen que aunque Levítico 20:13 refleja una norma cultural y teológica de su tiempo, el mensaje central del cristianismo es el amor, la gracia y el perdón. Así, algunos cristianos ven las enseñanzas de Jesús como un llamado a abrazar la inclusión y la aceptación, independientemente de la orientación sexual. El apóstol Pablo también discutió las leyes del Antiguo Testamento, enfocándose en cómo los cristianos deben vivir bajo la gracia de Cristo, no bajo la ley mosaica. En Romanos 7:6, por ejemplo, Pablo escribe que los creyentes han sido liberados de la ley para vivir una nueva vida en Cristo, lo que implica que los cristianos no están obligados a seguir todas las normas del Antiguo Testamento de forma literal. Esto ha llevado a algunos a argumentar que, aunque Levítico 20:13 condena las relaciones homosexuales en su contexto original, no necesariamente debe ser aplicado a la vida cristiana moderna. Hoy en día, Levítico 20:13 sigue siendo uno de los pasajes más citados en debates sobre la postura cristiana frente a la homosexualidad. Los cristianos conservadores suelen interpretarlo como un mandato claro de que las relaciones homosexuales son pecaminosas y deben ser rechazadas. Sin embargo, muchos cristianos progresistas argumentan que las enseñanzas de la Biblia sobre el amor, la inclusión y la aceptación deben prevalecer sobre la lecer. El pasaje de 1 Timoteo 1, 9 a 10, establece un principio fundamental en la enseñanza de Pablo sobre la ley de Dios y su propósito. En estos versículos, Pablo destaca que la ley no está diseñada para los justos, sino para los transgresores, aquellos que actúan en contra de la voluntad de Dios. Este enfoque nos lleva a reflexionar profundamente sobre el papel de la ley, su alcance y la naturaleza del pecado según la perspectiva cristiana. Pablo menciona un listado de comportamientos que van en contra de la santidad de Dios, incluyendo prácticas como la inmoralidad sexual, la violencia, el asesinato, la mentira y otras formas de rebeldía contra las normas divinas. La inclusión de estos actos en el pasaje subraya que la ley actúa como una guía que muestra el pecado, ayudando a las personas a comprender lo que significa vivir en alineación con la voluntad de Dios. En el contexto del versículo, Pablo explica que la ley sirve para condenar las acciones de aquellos que han abandonado los principios divinos. En particular, menciona a los fornicarios, los sodomitas, los homicidas y los mentirosos, entre otros, destacando comportamientos que, según las Escrituras, se apartan de lo que Dios considera justo y santo. Es relevante notar que el término sodomitas hace referencia, en el contexto bíblico, a prácticas sexuales consideradas impropias en las enseñanzas de las Escrituras. Estas prácticas, junto con otras conductas enumeradas, reflejan un rechazo a la santidad y al orden moral establecido por Dios. Sin embargo, este pasaje no debe interpretarse únicamente como una lista de prohibiciones. En lugar de ello, debemos entenderlo en el marco del mensaje general del Evangelio, que es un mensaje de gracia, perdón y transformación. Aunque Pablo enfatiza la gravedad del pecado,
también señala que la ley no tiene como objetivo condenar perpetuamente, sino conducir a las personas al conocimiento de su necesidad de redención en Cristo Jesús. El enfoque en la ley y el pecado resalta la importancia de reconocer nuestra naturaleza caída y la necesidad de buscar el arrepentimiento. Pero, al mismo tiempo, el mensaje cristiano no termina en la condena del pecado. A través de Jesús, la gracia y la misericordia están disponibles para todos los que se arrepienten y buscan vivir en obediencia a Dios. Esto implica que, aunque la ley revela la condición pecaminosa de la humanidad, también señala hacia la solución definitiva, la salvación por medio de Jesucristo. En conclusión, Primera Epístola de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 a 10 nos llama a reflexionar sobre la seriedad del pecado y la santidad de Dios, pero también nos invita a reconocer que la ley, en su propósito divino, nos lleva hacia el arrepentimiento, el cambio de vida y la reconciliación con Dios a través de su gracia. Es un recordatorio de que, aunque todos hemos pecado, el amor de Dios es suficientemente poderoso para restaurar y transformar vidas. El posicionamiento bíblico sobre la homosexualidad ha sido un tema de debate e interpretación a lo largo de la historia. Si bien hay versículos como Levítico 18:22 y Levítico 20:13 que claramente condenan las relaciones homosexuales en el contexto del Antiguo Testamento, es importante considerar varios aspectos al abordar este tema desde una perspectiva cristiana. Primero, hay que reconocer que la Biblia presenta una visión compleja de la moralidad y la sexualidad. En el Antiguo Testamento, las leyes dadas a Israel a menudo estaban enfocadas en establecer normas para mantener la santidad del pueblo y distinguirlo de las prácticas de las naciones circundantes. Estas leyes, incluidas las prohibiciones sobre la homosexualidad, no eran solo morales, sino también culturales y religiosas. En el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús y los apóstoles subrayan la importancia del amor, la gracia y la misericordia sobre la observancia estricta de la ley mosaica. Jesús, en particular, enseñó sobre el amor al prójimo y la inclusión, lo que lleva a muchos a cuestionar si las enseñanzas de la ley antigua siguen siendo aplicables de manera literal hoy en día. Por otro lado, algunos cristianos conservadores interpretan las prohibiciones sobre la homosexualidad como principios morales inmutables, mientras que otros más progresistas creen que la Biblia debe interpretarse en su contexto histórico y cultural, y que el llamado cristiano al amor y la inclusión prevalece sobre las normas del Antiguo Testamento. En resumen, el posicionamiento bíblico varía dependiendo de la interpretación teológica y del énfasis en los principios de amor y justicia que la Biblia también enseña.